Incluso muchos dicen que ni siquiera, pero dejamos los códigos procedimientos. Pero la ley sustantiva se federaliza, se unitariza. Alberti, que se había arrepentido de las bases en su exilio, dice las cosas más horrorosas del código cuando Vélez se lo manda. Y dice: ustedes, los federales de la reforma del 60, que tanta laraca hacían de que nuestra constitución se tenía que parecer más a la de Estados Unidos, ahora traen código civil, que es obviamente un manejo unitario y concentrador. ¿No? Los códigos son de monarquías, de imperios, Justiniano, Napoleón. Entonces, pero tenían un problema, y es que ellos mismos, cuando creían que habían sido derrotados en el 60, estoy hablando de ellos mismos, el gobierno federal, Mitre, Sarmiento, Vélez, ellos mismos en el 60, cuando creían que iban a ser una provincia más de un país que iba a tener su centro en Paraná, en la reforma del 60 federaliza la Constitución del 53. Y entre las genialidades que hacen en el 60, ponen la excepción a la jurisdicción de la Corte y dicen: si llega a haber códigos, la jurisdicción de la Corte Suprema no puede controlar la constitucionalidad de la interpretación que de los códigos hiciera los tribunales superiores de las provincias. ¿Se acuerdan en lo que hoy es el artículo 116? En mi época era donde dice cuál es la jurisdicción de la Corte, con excepción del inciso 20 y pico del que hoy es el artículo 75. Y ese inciso es los códigos. Entonces la genialidad fue que en el 60, cuando creían que era una provincia más, que Buenos Aires iba a ser una provincia más, se curan en salud y dicen: si el gobierno federal dicta códigos y unitariza el derecho, yo me quedo, mis tribunales se quedan con la interpretación final de los códigos y la Corte Suprema Federal no puede controlar. Genial. Pero ahora que ellos son el gobierno federal, tienen que borrar con todo lo que escribieron en la mano. ¿Cómo hacen? Porque dictar códigos tienen que dictar códigos. Es la forma más fácil de homogeneizar. Pero si ustedes tienen códigos y una formación en derecho, en simulación de casos, en práctica profesional, en destrezas enormemente creativas para manejar un sistema tremendamente complejo como el sistema de la colonia, ustedes tienen abogados con una capacidad enorme de operar políticamente el derecho. Y no quieren eso. Entonces, con todo el prestigio de la codificación en el siglo XIX, no solo se trae el código, sino se trae toda la ideología de la codificación. El código mismo va a ser el único texto universitario. Por eso el código tiene notas al pie, como si fuera un paper de un law journal gringo. Ustedes vieron el código, es un texto así y larguísimas notas al pie. ¿Por qué? Para hacer el texto universitario, el único texto universitario. Si ustedes van a ver alguna de las estatuas que engalanan la planta principal de esta alta casa de estudios, hay un tipo con un libro en la mano, así, gordo. Tranquilo. Con un libro en la mano. El libro en la mano es el Código Civil. Y dicen que está mal la estatua porque no lo tenía agarrado así al código, lo tenía con un dedito metido en el lugar en donde estaba leyendo el código en ese momento, porque lo único que hacía el tipo era leer todo el tiempo el código civil.
El primer tratado de derecho civil se escribe en Argentina en 1917. El código se promulga en 1870. Estoy hablando de casi 50 años que el código rige los destinos de la patria solo. No se atrevían, cuando hacen los primeros comentarios al código, ni siquiera a cambiar el orden del código. Machado dice, el código no funciona, si no puede, este orden no tiene ningún sentido, pero la gente estudia conforme el código. Primer año, son los primeros 200 años. Un código grande, muchos cursos. Un código chiquito como el procesal, menos cursos. Un código chiquito como el penal, menos cursos. Eso es todo lo que hay. Es todo lo que hay. Entonces, eso viene además con una tremenda carga ideológica, digamos, en el sentido científico de la ideología. La ideología de la codificación estaba totalmente de moda. El common law en ese momento era, a los anglosajones les daba vergüenza el common law. Bentham a comienzos del siglo XIX, Austin luego, no podían entender por qué una persona tenía que obedecer lo que había dicho otra 300 años atrás. ¿Qué razón había en eso? En cambio el código, la maravilla del código napoleónico y sobre todo después el código alemán, que es el esfuerzo de la razón, puesta en un sistema normativo, en reglas generales que regulan toda la vida de la gente, toda. La regula completamente, sin inconsistencia. A todo lo que uno le pregunta al código está ahí, sin contradicción. Y encima, el código refleja que en esa época la moral media por lo menos de la gente que importa. Entonces, ¿qué más? Nada más. Nada más. Entonces, esta materia, toda la práctica profesional de la academia y del teórico-práctica, y también de la práctica profesional, 4 o 5 años, después del doctorado, se convierte en una materia que se llama Derecho Procesal. ¿Qué es Derecho Procesal? El Código Procesal. Claro, había poquitos abogados y salían todos del mismo lugar y todos pensaban igual y todos estaban fascinados con el código y el codificador estaba vivo, caminaba por la calle de Buenos Aires. Eso arma una comunidad epistémica, digamos, donde estaban todos de acuerdo y no importaba dónde, si en Salta, Mendoza, Buenos Aires o Concepción del Uruguay, todos aplicaban igual el mismo código. Para no hablar de que además había un solo partido, había un solo presidente que se sucedía pacíficamente entre ellos, ¿no? Mitre, relativamente pacíficamente. Mitre, Avellaneda, Sarmiento, qué sé yo. La rufla del código, ustedes la conocen, era Mitre le pide a Vélez que empiece a escribir. Vélez le pide a su hija, que era aparentemente el cerebro de la cuestión, que le dé una mano. Su hija era la amante de Sarmiento, a quien hace presidente, y luego el presidente y promulga el código. Son 4 personas. 4 personas. Ustedes podían manejar el país con la presidencia de la nación, 15, 13, 12, 15 senadores y 3 de 5 miembros de la Corte. ¿Se acabó? ¿Tenían un problema? En general no tenían problemas porque había fraude electoral. Pero si tenían un problema, intervenían las provincias donde había un problema.
mandaban a quien sea. Y si el problema es muy grave, el problema se mataba. O se exiliaba, como en el caso del Chacho o como en el caso de Felipe Varela. Así que la cosa estaba bastante controladita. ¿Qué destrezas hacía falta? No muchas, la verdad no muchas. Era citar el código. Y a medida que la cosa se va poniendo un poco más compleja, la jurisprudencia va, ¿cómo se llama? Mejorando la situación. Fin del siglo XIX, comienzo del XX, que empiezan a venir nuestros abuelos, que no son Europa del Norte. Y traen ideologías extrañas y pasan cosas raras en el mundo. Hubo necesidad de ir ajustando las tuercas a comienzos del siglo XX. La jurisprudencia ajusta las tuercas. Es por eso que llega la necesidad de los tratados. ¿Qué es el tratado? La suma de un poco de la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones, de la Cámara Nacional de Apelaciones de Buenos Aires, en lo civil, que es la única que importa, y el código. Y una explicación. Punto. Y ahora, ¿qué es el saber derecho? En saber el tratado. El código más el tratado. Después la cosa se hace mucho más sencilla porque alguien toma nota de las clases. Porque hay apuntes. Eso es todo. Entonces, ¿qué son las destrezas? Conocer el lenguaje de esta comunidad, de esta pequeñita comunidad epistémica que arma derecho. ¿Por qué? Porque el resto se lo entregamos a la política. La Corte se distancia de la política. Nosotros no hacemos cuestiones demasiado complejas. Aplicamos el código. Las cuestiones complejas se las entregamos a la política. Tan fuerte es esto que en 1930, antes las cuestiones políticas no justiciables, cuando había un despelote, los jueces decían, esto es política, yo no me meto. 1930, no me meto tanto que acaban de cerrar el Congreso. Una persona tomó la Casa Rosada por las armas. Y la Corte dice, ¿y si tienen poder? Desde ese momento, la doctrina de facto y la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables le permite a los abogados y los jueces hacer como si nunca nada pasara en cada golpe y en general. Los abogados iban a tribunales, al día siguiente de los golpes, se encontraban con los mismos secretarios, con los mismos jueces, más o menos, salvo la Corte, y daban los mismos argumentos. El código dice, si total, ¿para qué está el Congreso? Si los códigos están dictados. ¿Qué hay que saber? El código. Cada tanto sale una ley importante, por ejemplo, la ley de procedimientos administrativos. ¿Qué se hace? Otra materia en la facultad. ¿Y qué se lee? La ley de procedimientos administrativos. De repente hay una ley importante de sociedades, 19550. ¿Qué es sociedades? La ley de sociedades. ¿Y cómo se estudia la ley de sociedades? Por la ley de sociedades. O, mucho más sofisticado, un librito que se llama Ley Comentada. Que dice básicamente, las sociedades comerciales tienen que tener un nombre. Y el comentario es, las leyes de sociedades tienen que tener un nombre, hay nombre de fantasía, nombre de no sé qué. Otra, por ejemplo, surge la ley de quiebras, y ahora que hay una materia que se llama quiebras. La ley de quiebras es un subtítulo del Código Procesal, es un proceso. Hay una materia que se llama quiebras. Hay titulares de quiebras, profesores titulares.